Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un panel que para nosotros tiene importancia capital, interesantísimo, porque tiene que ver con una de las realidades a que estamos abocados todos los que vivimos, no solamente sobre la tierra, ¿verdad?, sino concretamente sobre esta República Dominicana o esta isla hispaniola, porque no es República Dominicana, estamos hablando de toda la isla. Vamos a hablar de terremotos, temblores de tierra y vamos a hablar de tsunamis, porque de eso es que quiere el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nosotros nos recordemos de que estamos en un espacio, estamos geográficamente y geológicamente ubicados en un espacio en el que está llamado a ocurrir en algún tiempo, como ya lo explicarán los especialistas, en algún momento tenemos que abocarnos o vernoslas de frente con estos fenómenos. No solamente son los ciclones, no, son también los terremotos, son también los tsunamis, que de una u otra manera han ocurrido ya en la historia de la República Dominicana. Con nosotros aquí el maestro Eugenio Polanco Rivera, director del Centro Nacional de Sismología de la UAS. También está Santiago Muñoz, que es director del Servicio Geológico Nacional. Aquí está Santiago. El señor Juan Salado, que es técnico meteorológico medio. ¿Qué quiere decir eso? Usted nos lo explicará ahorita. Por supuesto. Sí, señor. Por supuesto. Miembro de la Unidad de Alerta de Tsunamis de la Oficina Nacional de Meteorología. Y está también José Luis Germán, que es subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Y desde luego que tiene que ver con todos estos temas de los desastres naturales, los fenómenos naturales, con los cuales estamos llamados, como ya he dicho, a toparnos en algún momento de nuestra vida. Jenny, vamos contigo, desde luego, porque resulta que tú eres la representante del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que está interesado, desde luego, en estos temas. Sí. A propósito de que pues el 5 de noviembre tenemos el día, ¿no?, que se dedica a recordarnos precisamente estas cosas que tienen que ver con los tsunamis. Sí. Jenny, adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer a este espacio que nos ha brindado el canal para poder concientizar a la población de lo que son los tsunamis, porque a veces por el desconocimiento, bueno, los desastres son peores. En ese sentido, la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, que preside el doctor Luis Brea Franco, ha organizado conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia y todas las instituciones que nos acompañan el día de hoy, este panel para de alguna forma orientar a la población en el sentido de qué hacer si ocurre un desastre como este. Así que agradecemos el espacio en primer lugar, igualmente agradecemos a las instituciones que tan amablemente nos han acompañado en el día de hoy con diferentes expertos que hablarán cada uno de su tema. A partir del año 2005, la Organización de las Naciones Unidas planteó este día o instauró este día 5 de noviembre como el Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis. Esta se celebra por una propuesta que hizo Japón. Sabemos todo que Japón ha sido golpeado en varias ocasiones por la ocurrencia de este fenómeno. Se ha visto afectado no solo en lo material, sino en lo humano, con grandes pérdidas humanas. Y recordamos todos también el desastre que ocurrió en diciembre del 2004, cuando murieron más de 200.000 personas a causa de este fenómeno. A partir de ese año entonces se instauraron una serie de organismos que para monitorear y controlar, para también avisar y poder también sobre todo reducir un poco lo que es el riesgo en este tipo de desastres. Así que
hemos invitado a este panel a representantes de todo lo que usted ha mencionado en el día de hoy, para que ellos sean los que nos hablen y nos digan qué hacer. A veces vivimos cerca del mar, estamos preocupados, qué debemos hacer, hacia dónde debemos ir, o sea, hasta qué punto debemos subir, porque no sabemos. Yo vivo cerca del mar y me gustaría saber hasta dónde debo de llegar corriendo en caso de que ocurra un fenómeno que ojalá no ocurra, pero lo importante es que si estamos informados y tenemos el conocimiento suficiente sobre lo que debemos hacer, pues vamos, segurito que sí, que vamos a reducir en mucho lo que sería el impacto que tendría ese fenómeno. Así que agradecida tanto del canal como de todas las instituciones que están aportando en el día de hoy en ese sentido. Claro, y agradecidos nosotros del que el PNUD pues esté también preocupado por estos temas y nos traiga a la conciencia de vez en cuando el tema. Maestro Eugenio Polanco Rivera, director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué es un tsunami? ¿Cómo se genera un tsunami? ¿Por qué estamos nosotros llamados a toparnos en algún momento de nuestra historia, si no de nuestra vida, de nuestra historia, con esta realidad? Explíquenos usted que sabe de mondongo, desenrédenos la tripa, sí señor. Bueno, primeramente agradecer también que nos hayan invitado para tratar este tema, un tema que de verdad es importante para el país, porque es un tema que quizás viene a tomar gran relevancia a raíz de la ocurrencia del tsunami en el caso de Indonesia en el 2004. A partir de ahí, la humanidad se da cuenta de que estos son fenómenos de importancia que hay que tomar en cuenta. Y hablar un poco de esto, primeramente es ver que los tsunamis más importantes que ocurren en el mundo están acompañando terremotos. O sea, de ahí que hablamos de que los tsunamis se van a producir a partir de ciertas características de los sismos a que ellos acompañan. ¿Qué sucede? Un terremoto se genera una vez que un gran bloque de roca se rompe, ¿verdad? Estos bloques, como ustedes saben, de rocas que corresponden a las llamadas placas tectónicas o fallas geológicas pueden darse también caso. Estos bloques se están en algunos casos presionando, en otros casos tirando, y por esa razón se deforman, acumulan energía y obviamente, como todo material tiene un límite, llamamos límite elástico, pero un límite de deformación. Cuando alcanzan a este límite lo que hacen es que se rompen y entonces la energía que han acumulado por deformación la liberan. Se produce una perturbación y esa perturbación se transmite a través de la Tierra. Al pasar por donde estamos, eso es el temblor. Esa perturbación es el temblor, es el sismo. Pero ¿qué pasa? Al producirse onda, ¿no? Exacto. Al producirse la ruptura, un bloque va a experimentar un desplazamiento. Por ejemplo, especialmente los terremotos que se producen en el fondo marino, dependiendo del tipo de movimiento que haya entre los bloques, si el bloque baja bruscamente o sube bruscamente, pero lo más común es bajar, eso perturba el agua que está encima del bloque y entonces ahí se va a generar el tsunami. O sea, porque el tsunami es fruto de la perturbación que va a generar el movimiento brusco del bloque, ¿verdad? De la corteza terrestre. En este caso. Por eso, los terremotos que suelen estar acompañados de tsunami no pueden ser muy profundos. Saben que los terremotos le llamamos superficiales a todo lo que están por encima de los 70 kilómetros de profundidad. Hay unos intermedios y hay otros profundos. Los profundos están a profundidades de más de 300 kilómetros. Bueno, un desplazamiento no va a perturbar de manera significativa la parte superior de la corteza si el sismo es muy profundo. Entonces, por eso, para la ocurrencia de los tsunamis es para determinados sismos, generalmente para sismos superficiales. Hablamos de terremotos que estén por encima de los 70 kilómetros de profundidad. Y también el otro elemento que tiene que ver con la ocurrencia del tsunami es el tamaño del evento. La magnitud. Sí, la magnitud depende precisamente del desplazamiento que experimente
ese bloque cuando se genera el sismo. El nivel de perturbación que vamos a generar en el agua que superyace el fondo marino va a depender, ¿verdad?, de qué tan grande sea ese desplazamiento, qué tan grande haya sido el evento. Y por eso, si lo observan, el tsunami de Valdivia, o sea, el terremoto de Valdivia, Chile, de 1960 en Chile, este sismo, el más grande hasta ahora registrado en el mundo, 9.5 grados, 1960, este sismo estuvo acompañado de un tsunami, ¿verdad? Bueno, después hemos visto sismos grandes como el de Indonesia, casi 9 grados, el sismo de Japón con 9 grados, ¿verdad? Todos estos sismos estuvieron acompañados de tsunamis grandes. ¿Por qué? Porque estaban asociados a sismos grandes. El tamaño de ese sismo depende también de la estructura que lo genera. Tamaño del tsunami. Del sismo y del tsunami también. Bueno. Por ejemplo, si observamos la estructura frente a Japón, el contacto entre la placa, en este caso eurásica, con la placa pacífica, esa parte es una estructura larguísima, ¿verdad?, capaz de acumular mucha energía. Entonces, en función de la cantidad de energía que pueda una fuente acumular, hablamos entonces del potencial de esa fuente, qué tan grandes pueden ser los eventos que ella genere. Entonces, de ahí que el tsunami también sea grande. En este caso de Japón, que incluso Japón no tenía experiencias de tsunamis tan grandes como este, ¿verdad? Ellos habían tomado medidas para, digamos, contrarrestar tsunamis de olas casi de 10 metros, pero el tsunami que se generó superó todo esto y ya vieron la consecuencia que tuvieron. El tsunami, cuando se genera, perturba el agua, pero se generan trenes de olas. Estas olas viajan a través del océano a grandes velocidades. En los océanos profundos, el tsunami es casi imperceptible. Apenas puede subir, digamos, 1 metro de altura. Pero ¿qué pasa? Que conforme nos movemos hacia la costa, que el mar pierde profundidad, entonces la energía que trae, energía cinética que trae el agua, el tsunami, la ola, la onda, esa empieza a convertirse en energía potencial, empieza a subir, ¿verdad? Y es cuando entonces se vienen desarrollando las olas. Va a depender mucho por eso de la topografía, de la batimetría, ¿verdad? Y luego de la costa, qué tan, digamos, baja sea la costa, en este caso la topografía. Si la topografía es abrupta, pues se espera que no va a penetrar mucho, pero fíjense, los tsunamis suelen penetrar mucho en terrenos que son muy bajos, ¿verdad? Nosotros, en el caso nuestro, aquí en República Dominicana, me hablaba de la ocurrencia, República Dominicana, y de manera particular la isla española, ha sido afectada por tsunami varias veces. Tenemos el caso del sismo de 1842 que ocurrió al norte de Haití. Este estuvo acompañado de tsunami. 1842. Muchos mencionan que el caso de Asua, que Asua fue destruido e incluso mudado de lugar, lo relacionan con un tsunami en 1751. Pero entonces está el sismo de 1946, que lo califico como el sismo más grande del área del Caribe. Este también estuvo acompañado de un tsunami. Hubo un sismo frente a Puerto Rico en el 1908, creo, o 1918, que también estuvo acompañado de tsunami. No un tsunami, digamos, de grandes dimensiones, pero sí afectó parte de Puerto Rico. Y una cosa importante es que las costas norte de República Dominicana fueron alcanzadas por el tsunami que se generó con el sismo de Lisboa en el 1755. ¿De Lisboa? De Lisboa. Sí, bueno, Portugal. El tsunami, como ustedes saben, viajan kilómetros. Por ejemplo, el tsunami de Japón en el 2011 afectó California. Hubo un muerto incluso en California fruto de ese tsunami. Porque las olas viajan, claro, por dispersión, por una serie de fenómenos que se dan en ellos, propios de los materiales. Las olas van a perder, digamos, intensidad, pero viajan a través del mar kilómetros, miles y miles de kilómetros. Esa es una de las cosas. Claro,
cuando el tsunami es lejano, la ventaja está en que se avisa, bueno, viene en camino el tsunami. Y esa es una de las cosas que llaman entonces a la parte de la que es la prevención. Identificar las áreas, que ahí es una parte muy importante, definir las áreas que pueden ser afectadas en caso de que se produzca un tsunami. Por eso hablaba de que el conocimiento es importante. Eso de nosotros poder determinar el potencial de las fuentes sísmico-tsunaminógenas es vital, porque con eso yo puedo definir las áreas que yo tengo que marcar como áreas de sujeta a amenaza, ¿no? Y eso, por eso el estudio es vital. El tipo de costa tiene mucho que ver también con la incidencia, porque las costas acantiladas, las olas suelen rebotar, ¿verdad? O si el mar no tiene, digamos, es profundo, las olas se rebotan. Por eso incluso ahí se dio un caso, creo que fue en Sumatra, o en el mismo Indonesia, donde el sismo viene de un lado, las olas vienen de un lado, y sin embargo después tuvieron las olas en el sentido opuesto, por la parte, y es porque las olas se reflejan en algunas zonas, ¿verdad? Todo eso se toma en cuenta. Entonces, República Dominicana, naturalmente, tenemos que pensar en que sí se pueden producir tsunamis, y por lo tanto tenemos que tomar medidas, y más que nosotros tenemos algo especial, y es que una de las principales fuentes de sostenimiento del país es el turismo, y el turismo se desarrolla en las costas. Entonces es un tema que indiscutiblemente hay que tratarlo con el ahínco, porque, como les decía al principio, fue el tsunami de Indonesia que llevó a la humanidad a tomar en cuenta y de manera seria el tema de los tsunamis. Fue a partir de ahí, o sea, muere casi 300.000 personas, y en varios países, no ni siquiera un solo país, sino muchos países fueron afectados. Y luego viene el caso de Japón, que también, ¿verdad?, fue un tsunami significativo, ¿verdad?, y llevó a Japón a situaciones especiales. Entonces, indiscutiblemente que el tema es importante. Que la comunidad de Matanzas, que ahora Matancitas, se destruyó en esa ocasión, ¿verdad? ¿Qué resulta? Hoy 1946. 4 de agosto de 1946, algo importante. Hoy Matancitas es, quién sabe cuántas veces lo que era Matanzas, ¿sí? Entonces, es algo, cosas que se tienen que tomar en serio, ¿verdad? Porque siempre yo digo, bueno, es muy duro luego tener que lamentar los impactos de los fenómenos, y que ese impacto haya sido porque yo no hice lo que tenía que hacer previamente. Aunque a veces no hay manera de que usted haga nada, porque los fenómenos naturales son de tal impredecibilidad a veces y de tal magnitud que anonadan. Realmente impresionante. Pero bien, Santiago Muñoz, director del Servicio Geológico Nacional. El maestro Rivera nos ha hablado de fallas, y nos ha hablado de placas tectónicas, y nos ha hablado de una serie de términos que son ustedes los técnicos los que los manejan, de esas placas, y de que la cuestión elástica y la no sé cuánto, esos son ustedes los que manejan esos temas. Sí, gracias. Falla, ¿qué es una falla? ¿Qué son las placas tectónicas? Las fallas en la República, o mejor dicho, en la isla Hispaniola. ¿Cuáles son las fallas importantes que nosotros nos tocan? Gracias a usted, Santiago, igual bienvenido. La UNESCO, el PNUD, por poder nosotros dar un poco de conocimiento con relación a toda esta parte geológica. Pues nosotros en el Servicio Geológico Nacional, una de las funciones principales es esta, generar todo el conocimiento y actualizar la carta geológica y todos los otros temas con las ciencias de la Tierra. Pues como decía el profesor Eugenio Polanco, nosotros en lo que es la isla Hispaniola, nosotros estamos dentro de esa pequeña placa que se llama placa del Caribe, es decir, hay placas tectónicas inmensas, nosotros estamos dentro de esa pequeña placa del Caribe que en la generación de esa placa, en parte en el Pacífico, hoy día cuando eso no estaba el Istmo de Panamá,
Es decir, parte de las rocas que generaron lo que es la isla Hispaniola se generó ahí en lo que es hoy día el punto caliente de los Galápagos. Y como la evolución de la Tierra, pues esas placas inmensas como la placa de Norteamérica y la placa de Sudamérica se van moviendo y también se va generando nuevo territorio, se fueron generando nuevas partes de la isla. Nuestra isla, y eso siempre lo digo, no es más que esto es un mosaico, un rompecabezas, vamos a decir, porque fue diferentes partes geológicas que fueron ocurriendo en diferentes eventos, es decir, la parte volcánica que se genera incluso dentro del mar y va generando esa parte principal de la cordillera central, esas rocas volcánicas que tenemos ahí, que incluso ahí hay dos formaciones geológicas, la formación Tireo y la Duarte, que una de otras tienen características volcánicas, pero una ya por la química o la litología misma de las rocas tiene una diferenciación. Y otras áreas, un ejemplo, por eso incluso la isla se genera esa parte. En otro evento se genera lo que es la Sierra de Bauruco y la parte de Haití Hotzer, ese es incluso llamamos que se generó un plató oceánico a distancia 100 kilómetros de donde está hoy ya unido en la isla. E igualmente la parte de la Sierra de Neiva, eso fue otro bloque conjuntamente con la parte de Haití, y lo que es la zona de la isla que fue en su entonces de Samaná, se generó en otro evento. Igualmente todo ese borde de la cordillera septentrional, lo que nosotros llamamos ese bloque Puerto Plata, Río San Juan y otra parte de Altamira, también se generaron en diferentes eventos. Entonces hubo una ocasión, hablando de más de 80 millones de años, que se generó un bloque, después en otros 30 millones otros, y estuvieron entonces con la tectónica misma, esta de la placa de Norteamérica y de Sudamérica, esos empujes, se va empujando, y por eso es esas elevaciones tan altas que tenemos como lo que es el Pico Duarte. Y igualmente si usted se ha ido de seguro que sí, hacia la parte de Pedernales, usted ve la sierra, esa topografía y esos levantamientos que han ocurrido en las islas. Entonces esos bloques, alrededor de unas 13 fallas geológicas, separan esos bloques, esos terrenos tectónicos que hablamos. Entonces hay una parte en el norte del país, ya dentro del mar, lo que llamamos la placa de norte hispaniola, que es donde subduce la placa de Norteamérica en la placa del Caribe. Y eso es lo que genera esa parte de esos movimientos tan fuertes como el terremoto del año 1946. E incluso ahí hubieron, y Eugenio me puede secundar en esa parte, sismos en el 46, pero en el 43 también hubieron, y en el 53. Entonces, pero en la isla se van generando movimientos internamente, incluso alrededor de unos 20 milímetros por año. Entonces, y hay zonas que un poquito menos. Entonces, la isla se ha estado moviendo todo el tiempo hacia el este, en esa dirección. Hay una zona, lo que nosotros llamamos la plataforma de carbonatada, donde están las Bahamas, ¿no? Que eso sirve como una pared. Entonces, hay ese empuje de nosotros, de la isla hacia el este, y eso también genera en su momento terremotos. Entonces hay una zona donde está la parte de subducción, pero a la vez se está moviendo, y hay una zona que oblicuamente se genera todo ese tipo de movimiento. Eso es todo ese borde de la parte norte, tanto dentro del mar como, entonces en la parte ya en tierra tenemos lo que es la falla septentrional, que va todo ese borde desde la bahía de Panamá, de la bahía de Samaná, cruza todo ese frente, Moca, Salcedo, Santiago de los Caballeros, y va hacia la parte de Montecristi. Pero ya ahí se genera lo que es la falla septentrional oriental, que va hacia la parte, y va ese borde hacia Cuba. Como es conocido, la zona de más alto riesgo sísmico de Cuba es la parte de Santiago de Santiago de Cuba. Entonces, ¿qué sucede? Que incluso el sismo que hubo recientemente en la zona
de esa parte de Haití está relacionada, una, por esa falla o por la parte de subducción. Y entonces la otra parte de alto riesgo sísmico que tenemos es lo que tiene que ver con la zona donde ocurrió el terremoto de Haití, con la falla Pret Garden en Riquillo, en la zona de Haití, pero esa falla continúa, está en parte nuestra, incluso pasa por el medio del lago Enriquillo, está en una zona ahí de Vicente Noble, esa parte, y sigue un poquito más hacia la parte este, continúa por Haití, pasa por Jamaica y sigue hacia la zona de Motagua, en lo que es la zona esa también de mucha sismicidad, volcanismo en esa zona. Entonces hay otra zona de alto riesgo sísmico que es la que tenemos este frente aquí en Santo Domingo, donde se genera ya por esa zona de subducción de lo que es donde está la trinchera de los muertos. Tenemos ahí una zona de 5.000 metros de profundidad. Si usted mira desde la Romana hacia el mar, esa zona ya profunda, entonces ahí hay esa pequeña subducción. Ahí se generó también ese terremoto de 1751, ya por encima de 7, que afectó aquí Santo Domingo y la parte este, y también hay en la historia que generó tsunami. Por eso, con toda esa parte, realizamos el estudio de amenaza sísmica y vulnerabilidad física de aquí de Gran Santo Domingo, que ahí el PNUD estuvo participando como socio con nosotros, y se generó un modelaje de todo este borde costero de aquí de Santo Domingo con respecto a la zona de tsunami, que más tarde podremos mostrarlo en los mapas. Lo importante de esto es, como decía Jenny, que es la gente que vaya tomando conciencia de que estamos en una isla, si han ocurrido terremotos de envergaduras como el de 1946, igual el de Haití en el 2010, el mismo de Puerto Plata que fue de 6.5. Pero ese borde ahí, de esa zona de Puerto Plata, todo ese borde costero, igualmente en la parte en tierra, tiene su alto riesgo sísmico, igual en la zona de Santiago. Muchas veces no quieren que le hablen de eso, pero es que tenemos que prepararnos. Si usted está aquí y usted mañana coge hacia una de las playas del país, principalmente estas que están relacionadas con la parte sísmica, pues si usted está en una playa, usted ve que sucede, usted siente un movimiento o el mar se retira, coja a su familia o exhórtele a la gente que se vaya hacia una parte alta, y eso es lo que queremos que la gente entienda, y como lo que recientemente ha ocurrido en Indonesia, en la zona de Palu, hay miles y miles de muertos porque la gente no cree que va, y en cualquier momento nosotros estamos dentro de como usted decía, en la isla Hispaniola, estamos con una zona de alto riesgo sísmico, y por eso es que estamos realizando los estudios, tenemos cartografiadas todas las fallas geológicas, estamos haciendo ahora un modelaje del evento de Matancita. Igualmente en la zona de Puerto Plata estamos haciendo lo que es efecto de sitio. Cuando ocurre el terremoto, cómo se mueven las ondas internamente en la tierra, y lo que pueden afectar principalmente las edificaciones que concentran escuelas, concentran muchas personas, hospitales y todo eso. Entonces eso es lo que cada vez tenemos que prepararnos. Todo eso. Continuamos aquí hablando de sismos o terremotos, ¿verdad? Seísmos, dicen los españoles. Los oigo allá, sí, exacto. Nosotros nos quedamos con sismos, terremotos, movimientos de tierra y sus consecuencias, que son los tsunamis, ¿verdad, profesor Polanco? Juan Salado, Juan, es técnico meteorológico y es miembro de la unidad de alerta de tsunamis de la Oficina Nacional de Meteorología. Háblenos un poco de las funciones de esa unidad de alerta de tsunamis y cómo ustedes pues ven el fenómeno en relación con nosotros, la población en sentido general. Bienvenido, Juan, y adelante, cuéntanos. Muchísimas gracias, por supuesto. Ante todo debo agradecer
tanto la invitación y la apertura de su espacio, así también como la convocatoria de parte de la UNESCO en la persona de la señora Acosta. Y sí, desde el 2006, por una resolución de Cancillería, la República Dominicana, al igual que el 60 o el 65% de los servicios meteorológicos del mundo, son los responsables de recibir la alerta de tsunami y luego emitirla al COE, que por un mandato de la ley 147-02 es el encargado de dar respuesta a todas las emergencias que ocurren dentro de nuestro territorio nacional. Y obvio, hay que tomar en consideración de que, tal como magistralmente explicaba el profesor Rivera y así mismo también el doctor Muñoz, estos eventos tienen una característica súbita. Nosotros no tenemos la capacidad, todavía la humanidad no tiene la capacidad de poder predecir cuándo va a ocurrir exactamente y dónde y de qué características, dígase su intensidad, así su profundidad. Un fenómeno como este, que generalmente el 90% son producidos por terremotos. No obstante, hay otras causas que pueden generar un tsunami, así como un deslave o un deslizamiento subacuático puede producir un tsunami, porque estamos hablando de tsunami de la ola, el grupo de ola que se producen después de un evento de gran magnitud y que libere gran energía, así también una erupción volcánica, entre otros. Y como parte de un sistema de alerta dentro de la República Dominicana también está lo que es la unidad de alerta de tsunami de la Oficina Nacional de Meteorología, o UATO por sus siglas en español. Y se basa, su objetivo principal y misión es recibir las alertas que vienen del Centro de Alerta de Tsunami de nuestra región. Para nosotros corresponde el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, o PTWC por sus siglas en inglés, a excepción de Puerto Rico, Islas Vírgenes y todo territorio norteamericano. Nosotros recibimos esta alerta, la procesamos y como un organismo técnico-científico referimos al COE, y el COE de inmediato establece su accionar en conjunto con la población. Pero dentro de ese sistema o esa estructura de poder manejar la emergencia, nosotros tenemos actualmente en la República Dominicana, en todas nuestras costas, un sistema de medición de mareógrafo. Y explico lo que es un mareógrafo. Un mareógrafo no es más que un aparato que registra el cambio paulatino de las mareas. Pero cuando ocurre un tsunami, hay un cambio súbito, brusco. Y ya el doctor Muñoz mencionaba de que si alguien de nosotros ve que el mar se retira de una manera u otra bruscamente, entonces no tenemos que esperar que venga una alerta ni del COE ni de ninguna otra institución de manejo de emergencia. Simplemente toman la medida del lugar y se mueve a tierra más alta. Entonces, nuestros mareógrafos, cuando hay una anomalía como esta, la registran, dispara una alarma, y nosotros en el centro de alerta de pronóstico, donde está la unidad de alerta de tsunami, entonces de inmediato comenzamos a procesar esta información. Luego que la procesamos, entonces recomendamos al COE y emitimos al COE. Y en la República Dominicana tenemos un primer mareógrafo que fue instalado en 2009 en el Puerto Multimodal Caucedo, en la parte sur. Luego el segundo en el año siguiente, 2010, en Punta Cana. Un tercero en el mismo 2010 en Puerto Plata, y el más reciente y último fue en Barahona en el 2011. Sin embargo, se complementa para toda la isla. El primero en Haití también tiene 3 mareógrafos. Un primero fue en Puerto Príncipe, el segundo fue en Jacmel y el segundo fue en Cabo Haitiao y el último fue en Jacmel, en la parte sur de Haití. Y todo esto complementa un sistema de 7 mareógrafos para toda la isla de la Hispaniola, lo cual estamos monitoreando 24 horas, los 7 días a la semana, que esa es la razón por la cual el 60 al 65% de los servicios meteorológicos del mundo tienen la necesidad y la responsabilidad de recibir la alerta de tsunami y emitirla a su agencia correspondiente, porque tienen una plataforma de servicio de 24 horas, los 7 días a la semana, lo cual va a garantizar de que siempre va a haber una persona que responda ante un evento súbito como este. Esto es lo que estamos trabajando actualmente en la República Dominicana, pero por demás también nosotros complementamos con lo que es la parte educativa. A más de 500 instituciones
pública, privada, académicas. Nosotros hemos ido dando charlas y conversaciones sobre qué es un tsunami, cómo debe manejarse. Es un tema que en la región se considera el enemigo olvidado, porque hasta precisamente hace poco, como menciona el doctor Muñoz, lo que pasó en Indonesia, en Palu, ahora el 28 de septiembre, también nos hace recapacitar, pero precisamente en el 2004, hace 14 años atrás, fue como que recapacitamos y hemos abierto los ojos sobre a qué estamos expuestos. Y la República Dominicana no es la excepción. La República Dominicana, ya bien mencionaba el profesor Rivera, que nosotros somos extremadamente sensibles, socioeconómicamente hablando. Nuestra fuente de producción principal es el turismo y se basa principalmente en un turismo de sol y playa, y si esto logra afectar a la República Dominicana, no en el impacto, en el momento en sí, sino en el proceso de recuperación, va a ser muy, muy fuerte para la República Dominicana, y por eso debemos tratar de estar preparados en este sentido. Asimismo, también nosotros le hemos dado o continuamos dando soporte a las instituciones como el Servicio Geológico Nacional, asimismo el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hemos trabajado estrechamente en conjunto y, por demás decir, con el Centro de Operaciones de Emergencia. Es tanto así que con el aval de la UNESCO a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, nosotros hemos definido un protocolo para el manejo de tsunami en la República Dominicana, lo cual así se llamaba en ese momento el Instituto Sismológico Universitario, el ISUAS, ahora es el Centro Sismológico Universitario del ISUAS, el Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología, en la persona o en el conjunto de la Unidad de Alerta de Tsunami. Nosotros tenemos ya ese protocolo definido, que con características específicas, dígase si es de 6.5 en adelante, que es donde tienen la capacidad de poder producirse un tsunami, y tiene la capacidad de formar el lecho marino dentro de la cercanía y profundidad. Entonces nosotros lo vamos a manejar como ya establecido, se está establecido en ese protocolo que nosotros tenemos en conjunto con el COE, con el Servicio Geológico Nacional, con el Centro Sismológico Universitario y sobre todo con el ABAR y toda la supervisión de una institución internacional como es la UNESCO a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Y no deja de ser también, sobre todo en este proceso, el mejor sistema de prevención es la educación. Y es donde nosotros mencionamos que la repetición es la madre de la retención. O sea, no nos cansamos de repetir, de hablar, de mencionar, de que es una amenaza real. Ya muy bien mis predecesores han mencionado de cuáles han sido los tsunamis que han afectado a la República Dominicana. Y si ocurriese ahora mismo, ¿cómo podrían afectarnos? Dígase, por ejemplo, el del 1918, ahí como mencionaba el profesor Rivera, en Punta Cana, ni lo quiera Dios así, ocurriese en este preciso momento, ¿qué tanto afectaría? En aquel momento, Punta Cana prácticamente no estaba poblada, pero ¿y ahora? ¿Y dónde se centra el 60% o más de la producción turística en la República Dominicana en esa zona? Entonces, ni lo quiera Dios, y es tanto así. También hemos desarrollado una serie de actividades para tratar de señalizar, de concientizar y sobre todo también de nosotros poder identificar cuáles son las zonas más vulnerables en cuanto a tsunami junto con otras instituciones hermanas como el Servicio Geológico Nacional, la Red Sísmica de Puerto Rico, y nosotros hemos estado trabajando con poner señalítica, poner algunos sistemas de alerta locales para cuando pudiese ocurrir un tsunami, nosotros de inmediato movilizar a esas personas y hacer que tanto el local como nuestros visitantes estén relacionados con lo que puedan ver en Japón, el mismo estándar de señalítica, lo que puedan ver en Perú y así en cualquier otro lugar, y sepan, ok, si ocurre algún tsunami ahora mismo, yo tengo que dirigirme en esta dirección a tal distancia y ahí voy a estar seguro.
lo hemos hecho, empezamos con Matancita, en Agua, así mismo también lo hemos hecho en Puerto Plata, en la zona sur, en la zona del Bajo Jaina, en San Cristóbal, entre otros. Y pensamos también llevar este mismo programa a otras zonas del país, con el objetivo, insistimos, de que el mejor sistema de prevención es la educación. Y mientras más lo repetimos, muchísimo mejor. Y el objetivo no es alterar, el objetivo no es provocar un miedo morboso, sino concientizar a las personas de que si esto ha pasado antes, que quita de que pueda pasar nuevamente. Ajá. Y cómo deberíamos nosotros manejar un evento súbito, como lo son en el 90% de los casos, los tsunamis que son producidos por... Eso mismo, que nos lo diga el COE, porque el Centro de Operaciones de Emergencia es el que recibe el alerta que ustedes le envían. Y todo ese protocolo de qué debemos hacer frente a un tsunami, ¿qué tiene previsto el COE? ¿Qué debemos hacer frente al tsunami, frente al temblor de tierra y, desde luego, a todo lo que eso pueda representar? Claro. Ya sabemos lo que hacemos con los ciclones y ustedes nos tienen bien al tanto, pero los tsunamis no son tan comunes como los ciclones. Por lo tanto, es el enemigo olvidado, como decía Juan. Claro. No, y además de eso, claro, además de eso también viene el hecho de que es un evento súbito. Quizás el tiempo que tengamos para alertar a la población, quizás sean 30 minutos, quizás sean 40 minutos, 46 minutos, 1 hora, 2 horas, eso no lo sabemos. Sí hemos hecho simulaciones, por ejemplo, simulaciones de que si ocurre un evento de esta naturaleza próximo a nuestra isla, tenemos 46 minutos para movilizar quizás a todos los residentes de un área costera X, por no decir y no me malinterprete. Entonces hemos simulado qué vamos a hacer en caso de que ocurriese en 40 minutos. Lamentablemente en nuestro país falta mucha educación, es verdad. Muchas personas, la memoria histórica, como bien decía Eugenio, fue en el año 1946. O sea, esta generación no conoce lo que es un tsunami. Lo ha visto quizás por televisión, lo ha visto por las noticias, y no hay esa cultura, digamos, preventiva. Sí, pero conoce lo que pasó en Haití. Pero sí conoce, en el 2010, pero poco, sí conoce. Que no hubo tsunami. Hubo tsunami, pero muy pequeño, exactamente. Pero conoce lo que pasó. Pero hubo, exactamente. Hay 7 personas desaparecidas todavía, desde 2010. Y se registró en nuestro mareógrafo de Punta Caucedo en ese momento, hubo un registro de que bajó el nivel del mar y de manera súbita, por lo cual Claro, hubo tsunami. Hubo testigos oculares, perdone, hubo testigos oculares que en la zona de Oviedo, ahí hubo retiro del mar, o sea, se expuso mucho el lecho marino. José Luis Pedernales. Y exactamente, y mira qué interesante, qué bueno que tenemos esta conversación, porque la UNESCO ha dado en el clavo. Porque este es un tema que hay que tratarlo siempre. Este es un tema de que no solamente es tener la oportunidad de eventualmente, sino todo el tiempo, y decirle a nuestros hijos a qué está expuesta la República Dominicana o la isla española con estas amenazas. Mira, ¿qué hemos hecho? Hemos preparado digamos, nuestra fuerza de tarea, principalmente lo que van a llevar la voz de alarma. Una cosa es la alerta y una cosa es la alarma. Por ejemplo, hemos hablado con los cuerpos de bomberos, tanto los que están en línea costera, como también con la Policía Nacional, para utilizar el sistema de sirenas que ellos tienen. Hemos hablado en programas radiales, hemos hablado con las comunidades a través de nuestros socios, como la Cruz Roja Dominicana, como la Defensa Civil, que son los que están, digamos, en el terreno, para que los residentes que viven en zonas bajas, como nosotros lo llamamos, o costera, pues sepan qué hacer y hacia dónde ir. Principalmente, como bien decían los expertos, que a zonas altas. Pero ¿qué tanto las zonas altas, que fue tu pregunta? ¿Hasta dónde, si yo estoy aquí en Santo Domingo, dónde yo voy a llegar? ¿Hacia dónde debo dirigirme? Recuerden, en el año 1998, con el huracán George, hubo una mala información, un rumor de un maremoto. Sí, claro. Había gente de Cotuí corriendo. Entonces eso no puede suceder, o sea, no debe suceder. Nosotros como residentes, digamos, en Santo Domingo, lo voy a coger de ejemplo, ¿verdad? Decía, ya viene por San Pedro. Correctamente. Conocemos nuestras zonas altas. Entonces conocemos esos farallones que tenemos ahí en el Mirador, en la 27 de febrero. Esos son farallones que antiguamente eran bordes de costa. El borde de costa, exactamente. Gracias, Santiago. Entonces es la zona alta de la ciudad capital. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? En calma.
ir en calma, no crear lo que sucedió en el año 1998, que la ciudad capital se convirtió en un caos, sino usted va en calma, tener preparado de antemano, desde ya, desde ahora mismo, una mochila de 72 horas. ¿Por qué una mochila de 72 horas? Porque usted va a tener 3 días con alimentos básicos, una ropa o 2 ropas de muda, sus medicamentos esenciales, quizás algún tipo de documento que necesite, quizás algún tipo, digamos, para orientarse, un radito eso de pila, que lo venden en cualquier sitio. Ahí tú vaya a Villa Consuelo, se compra un radito de eso y ya tiene comunicación para saber las orientaciones de los organismos de socorro. Y esa mochila o esa cajita es lo único que usted va a tomar. Olvídese del televisor, olvídese de los zapatos, olvídese de la lavadora, olvídese de todo eso, porque si usted va a tener 46 minutos para evacuar en una zona baja, no le va a dar chance de cargar con un televisor. Entonces esa cultura tenemos que romperla. Tenemos que romper esa cultura de querer lo material y no cuidar nuestra propia vida. La primera enunciado que tenemos nosotros en el Centro de Operaciones de Emergencia es salvar vidas. Esa es nuestra primera misión, salvar vidas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las informaciones, a través de los mecanismos, tanto los medios de comunicación como son ustedes, a través de nuestra aplicación, Alerta COE, que también tiene un botón de alarma que su celular le va a vibrar. Claro, obviamente el que tiene la aplicación, invito a que la baje, se llama Alerta COE, y el celular le va a vibrar lo suficiente y le va a llegar el mensaje claro y preciso de lo que está sucediendo. Obviamente, Alerta COE lo hemos probado mucho con los huracanes, como bien tú decías, porque tenemos bien sabido que eso sí podemos predecirlo. Tenemos 6 meses de temporada ciclónica, pero este tema no. Este tema no sabemos el día que pueda ocurrir un evento de esta naturaleza. No sabemos cuándo va a suceder, dónde va a suceder, con qué magnitud, con qué frecuencia, como bien decía Eugenio, con qué frecuencia van a venir las olas. No lo sabemos, por lo que hay que estar preparado, conocer de este tema, vivir. Nosotros que vivimos en una isla con tantas fallas geológicas, 14 son, 14 fallas. Sí, hablando de 13, sí. 13, exactamente, son bastantes, y sabemos que nuestra isla es propensa a estos eventos sísmicos. Entonces, en ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia, en su afán de la preparación, no solamente a las fuerzas de tarea, sino en su afán de preparar a la ciudadanía a través de las organizaciones que trabajan con las comunidades, como es la Defensa Civil, como es la Cruz Roja Dominicana, como son los bomberos, los cuerpos de bomberos municipales y los cuerpos de bomberos de todas las provincias, así también como la Policía Nacional, etcétera. A través de ellos se está llevando el mensaje con charlas, educaciones, pero principalmente en zona costera. Muchas personas, por ejemplo, de Santiago nos preguntan, ¿por aquí nunca se habla de tsunami? No, Santiago es una ciudad, digamos, que tiene otros elementos, al igual que Sánchez Ramírez, que son ciudades mediterráneas, que tienen otras amenazas, como son los terremotos. No hablemos de tsunami ahí. No. Ahí no vamos a hablar de tsunami, vamos a hablar de terremoto, de sismo, que es otro tipo dice el maestro Eugenio que sí, que hay que hablar de tsunami. También hay que hablar de tsunami. ¿Por qué hay que hablar? Porque en el caso del tsunami de Indonesia, hubo una niña que ayudó a salvar su familia. Bueno, ya porque había recibido orientación sobre tsunami, porque usted puede estar en la playa. Claro, ya te entendí, es cierto. La orientación tiene que ser a toda la población. A nivel nacional. Sobre tsunami, que usted sepa qué hacer. Yo estoy en la playa, porque es que el problema de los terremotos, vamos a hablar del caso particular del terremoto. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. ¿Dónde estará usted cuando ocurra? Usted no lo sabe. Y si está en la costa. Claro. Entonces la orientación tiene que ser a toda la población. Ahí tiene razón, ahí te entendí, y es cierto. Tenemos que conocer todos el tema de tsunami, pero nuestras medidas principales van hacia los residentes de zonas bajas propensas a este tipo de eventos. Como bien decía mi compañero acá de la unidad, Juan, por ejemplo, si van a Matanzas van a encontrar una ruta de evacuación, van a encontrar señalizaciones, van a encontrar también de que la misma población, aunque no vivió, digamos, lo que sucedió en el año 1946, esa generación, ¿verdad? Pero sí, ellos saben que tienen esa amenaza ahí latente por lo que sucedió. Así también en Puerto Plata, así también en Punta Cana, en la zona, digamos, de todo el este. Pero lo principal de todo esto es de que el sistema educativo nacional debe de incluir en su currícula
todos estos eventos, de manera tal que el niño más pequeñito, como lo hacen en Japón, lo hacen en otros países ya que tienen una cultura, vayan conociendo de pequeñito las amenazas a que está expuesta la República Dominicana, ya sea de huracanes, ya sea de terremotos, ya sea de tsunamis, ya sea de incendios forestales, ya sea de sequía, de todos esos temas que la naturaleza nos pone de manifiesto y que ocasionan desastres, porque el desastre no es el tsunami, son las consecuencias del tsunami, que no vamos a tener la capacidad, digamos, de resolver muchísimas cosas. Ningún país del mundo está preparado para un evento de esta naturaleza. Ejemplo de eso te lo puedo dar con Japón. Japón, por ejemplo en Fukushima, un evento de un tsunami se convirtió en un evento, digamos, combinado tecnológico con una planta nuclear. Así pasa en Indonesia, así pasó en Chile, y así pasa en muchísimas partes del mundo. Entonces, ¿por qué los países no están preparados? Porque no sabemos la magnitud. Sí hay fuerzas preparadas, sí hay educación, pero la magnitud no la sabemos. Japón tiene una cultura de hace muchísimos años, y sin embargo, cada año mueren muchísimas personas. Así le pasa a Chile y así muchísimos otros países, pero la República Dominicana no puede dar la espalda a esa situación. Y es, digamos, lo lamentable, ¿no?, de la falta de educación en nuestras escuelas, en nuestras universidades, que se hable de estos temas. Usted en la familia, prepare su plan familiar, sepa dónde ir, sepa cómo evacuar. Si yo vivo cerca del malecón, por decirte algo, o cerca de una playa, ¿hacia dónde yo debo de ir? No lo dejes para la última hora. Entonces, parte de eso es, digamos, la preparación, y parte de eso también va a ser en beneficio de usted salvar la vida y no salvar la vida del televisor. José Luis, se nos agotó el tiempo. Dale. Pero siempre hay tiempo. Qué maravilla. Y yo quiero que ustedes resuman en unos minutos esto que hemos visto así de manera rápida, para que la gente pues no se olvide de lo importante que son los tsunamis, que son todos estos, los terremotos y todos estos fenómenos, porque cuando ocurrió el terremoto que trajo el tsunami de Matancita era una aldea. Y el país entero prácticamente era una aldea, era un país pobre. Hoy realmente lo que tenemos sobre esta tierra es mucha inversión, Jenny, es mucho lo que se ha invertido y muchos los edificios que se han levantado y las industrias y los negocios y todo. Hay mucho que perder hoy. La población. Me gustaría que me señalaras rápidamente en este mapa, que para algo lo trajimos, Santiago. ¿Cuáles son esos puntos calientes, no, para nosotros, importantes para nosotros, para que los recordemos? Claro que sí, de esas fallas y esos espacios importantes en materia de terremotos en la República Dominicana y de tsunami. Sí, gracias a usted. Hemos traído este mapa, nos da un conocimiento de relieve, tanto en la parte en tierra como en mar. Y básicamente aquí tenemos una imagen de la zona de subducción en la parte de aquí, de lo que es la placa del Caribe, digo de Norteamérica, que subducciona en lo que es la parte del Caribe. Esta es lo que sería la falla Hispaniola Norte. Y aquí tenemos un bosquejo de las principales fallas geológicas, que una falla geológica, usted me había preguntado, no es más, que son unos bloques de roca que se mueven, pueden ser en diferentes direcciones, pueden ser lo que nosotros llamamos unas deslizantes o transformantes, cuando en el caso de Haití ocurrió esto. Pueden haber fallas normales, cuando hay un bloque que baja, o inversa, que es lo contrario, que el bloque sube. Y hay lo que sucede principalmente ya en la parte de las placas, hay en la unión de placas internamente en el mar. Eso es lo que llamamos zonas de divergencia, es decir, de separación. En lo que fue la tierra antiguamente, en Pangea, o sea, todo estaba unido. Y usted hoy ve lo que encaja África con Sudamérica. Y en un momento estuvo unido y se ha ido separando. Esa zona, esa parte de divergencia y esta parte de subducción. Lo importante aquí que traemos a colación es ver los relieves que tenemos tanto internamente en el mar, es decir, aquí en lo que llamamos la trinchera de los puertos, tenemos unos 5.000 metros de profundidad. Entonces, hemos hecho un modelaje de tsunami para
aquí, la zona del borde costero de Santo Domingo, y en ese modelaje lo que se hizo fue crear un sismo que ocurriera de 7.3, por ejemplo aquí, parecido al que ocurrió en 1751. Entonces, si se genera aquí, pues en el modelaje lo que tenemos son unos 10 a 15 minutos, 10 a 15 minutos para esta parte aquí en el borde costero de Santo Domingo. La parte sur de Santo Domingo. Sí, esta parte. Pero lo importante de esto, ya para un tsunami que se genere en el borde de Venezuela, que en Venezuela por ahí pasa el borde de la placa del Caribe, entonces en el modelaje salió que pueden llegar las olas unos 45 o 50 minutos nosotros. ¿Qué sucede? Como usted ve el relieve interno aquí en la trinchera de los muertos, esto sirve como una pared para las olas que vienen desde la parte lejana de Venezuela, y ya aquí nosotros tenemos una zona de alrededor de 1000 metros de profundidad, y esto sirve de choque, y pues por ende es menor el choque hacia la parte de aquí, de este borde costero. Sí, ya en el otro mapa mostraremos que en el borde de Santo Domingo hay unos entrantes en lo que es en el río Sama y en el Jaina, que se convierte en una represa, el agua que entra y la que viene de los ríos. Entonces hay unos bordes ahí que el agua puede subir 2 o 3 metros, estamos hablando de hasta 6 metros, unos 20 pies más o menos, que ya es una elevación. Hacia la parte norte, pues aquí el terremoto de 1946, el epicentro ocurrió en esta parte, y luego unos 3 o 4 días después ocurrió el tsunami en la zona aquí de Matancita, en esta parte aquí. Que hay que, como usted decía, en aquel entonces era una zona, una aldea. Incluso tuvimos la semana pasada haciendo un levantamiento, que estamos haciendo un modelaje, un estudio del Servicio Geológico, conjuntamente con el programa de los fondos de investigación que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en un proyecto de investigación y para el modelaje lo que ocurrió en aquel entonces, y entonces ahí se está toda esa parte de los tipos de viviendas que hay hoy, que puede ser afectado, pero lo que nos dimos cuenta es que ahí, y ya lo habíamos visto anteriormente, hay una palma que todavía se conserva de aquel entonces, pero dice ahí en la palma, y está ahí en el borde de la playa. En la playa, una palma que se conserva desde que la sembraron ahí en el año 33, algo así, y pasó el tsunami de Matancita, y dice que ahí estaba el centro del pueblo, es decir, que en Matancita hubo partes que estuvo en ese, que de seguro era una aldea de pescadores, y parte de eso. Entonces, la idea con esto es tener todas esas previsiones en cuanto a la vulnerabilidad, de que la gente entienda lo que ocurre en un tsunami y poder actuar en toda esa parte. Y aunque haya ocurrido esto, pero igualmente se puede generar un tsunami en esta zona, está lo entrante de la bahía de Samaná. Entonces, igualmente, en el terremoto del 2003 en Puerto Plata, hubo incluso una alerta de tsunami en ese entonces, pero ya después se descartó. Y igualmente aquí en Puerto Plata estamos haciendo un estudio de efectos de sitio de lo que ocurre en un terremoto, un tsunami. Entonces, por eso es importante todos estos bordes costeros, como usted decía, uno tener el conocimiento. Igualmente con la UNESCO hemos hecho un estudio para la parte sur de modelaje y se ve que hay zonas de relieves tan fuertes en estos bordes costeros, principalmente esa parte hacia el sur. Entonces la gente tiene que conocer esto mismo, entender lo que son los tsunamis y principalmente con la familia, hacerle ver a los niños, si usted se traslade de aquí hoy a otro sitio, puede ocurrir un terremoto, un tsunami, y saber qué hacer en el momento. Se nos agotó el tiempo, Santiago. No, gracias, pero hemos gracias. dicho lo fundamental. Sí. No sé si ustedes quisieran, maestro. Sí, quiero señalar algunas cosas porque brevemente. Estamos hablando de los tsunamis locales. Las alertas de tsunami son muy efectivas cuando el tsunami es lejano, pero cuando el tsunami es local las cosas cambian. Entonces, nosotros siempre buscamos que una de las orientaciones que se le dé a la población es que de sentir un sismo significativo y está en la costa,
aléjese de la costa, Claro. no espere a la Espere alerta. que le avisen. ¿Por qué? Porque él ha mencionado de modelajes que también hemos hecho, que dan valores de 15 a 20 minutos. Es un tiempo corto. Muy corto. Y además tenemos que pensar que tenemos el impacto del sismo. Es decir, la gente de alguna manera va a estar afectada por el evento sísmico. Entonces, Claro. el tsunami viene de este. Pues es posible que ni piense en tsunami. Así es. Entonces, uno de los elementos importantes es eso, la orientación a la población, pero para esto tienen que haber programas a tales fines. Como porque lo la gente por dice sí sola, el COE, por sí claro sola que la sí. gente no se va a orientar. Aquí estamos en el modelaje que hicimos de los tsunamis en el borde costero de Santo Domingo. Tenemos en la parte derecha el río Sama, aquí en la parte izquierda el río Jaina. Entonces vemos que en los modelajes que se realizaron hay una parte de entrante hacia el río, que ya convierte el río como en una represa y todo el borde de aguas que sube, igualmente en el borde de Jaina. En la zona de Santo Domingo, esa parte casualmente donde está esa playa de Guibia, ese borde ahí, 1, 2, 3 kilómetros en ese borde, ahí es la zona donde puede entrar el mar más fácil. Puede llegar el agua incluso hasta el borde de la carretera ahí, la Independencia. Luego los otros bordes, hay zonas que puede llegar a una sola de 1, 2, 3 metros, pero esa es la zona de mayor impacto y conjuntamente en los bordes de los ríos, los entrantes en Jaina y en los Sama. Juan, ¿quiere agregar algo? Siendo puntual, la educación es el mejor sistema de prevención. El mejor sistema de prevención que nosotros tenemos es la educación y debe ser continua, infinita, como bien mencionaba el profesor, debe ser a toda la población. Y cuando usted sienta un sismo que no le permite estar de pie, cuando usted escuche el sonido como de un tren o de un avión acercándose, cuando usted vea que el mar se retire, usted no necesita más alarma que esa, utilizar sus 5 sentidos. Muévase a tierras altas. No o a tiene que otro esperar lugar. a José No tiene Luis, que esperar hermano. del COE. No. Sintió, vio, escuchó, muévase, corra. Así de Claro, fácil. Claro, no esperemos al COE, porque si esperamos al COE, ya el COE nos dijo lo que tenemos que hacer, José Luis. Exactamente. Y desde luego ellos harán lo que tienen que hacer, pero uno es quien Lo tiene recomendable que- es esperarlo, que pero no en poner ese su momento, parte. cuando esté Exacto. a salvo. Exacto, cuando esté a salvo. Jenny, la UNESCO tiene que agradecer todo esto, ¿verdad? Insistir de nuevo en el asunto de la educación, de la información de la gente. O sea, nadie mejor que yo quisiera salvarme. Sé que el COE quiere salvarme, pero yo debo ser la primera persona interesada en salvarme. Así que tengo que tomar la medida del lugar, insistir con la población a que se concienticen. No sabemos si va a ocurrir, ojalá no ocurra, pero si ocurre, que nos encuentre preparado. Así que para eso estamos trabajando en este día, para concientizar a la ciudadanía, para que se informe, para que se eduque en el sentido de la prevención sobre todo, que es lo más importante, para evitar al final que los riesgos aumenten. Así Así mismo. que agradezco de nuevo al canal y a todas las instituciones. Agradecido está el canal 4RD de Radio y Televisión Dominicana, de todos ustedes. Maestro Polanco Rivera, Eugenio Polanco Rivera, Jenny Acosta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, La UNESCO. que nos confundimos al principio Pero con el ya- PNUD, más o menos lo mismo, pero no es igual. Sí, pero muy ¿Verdad? parecido. Además Gracias, somos Jenny. agencias hermanas. Jenny Acosta de la UNESCO, a José Luis de el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, a Juan Salado también, que está aquí como técnico meteorológico, porque usted cree que la meteorología nada más es los va a llover, ciclones va a y llover. eso, ¿no? Va a llover, Ya no, usted soy vio que, demasiado. la meteorología también tiene que ver mucho con esto. No hay nada que no esté relacionado con meteorología. Así mismo. Y al ingeniero Santiago Muñoz, geólogo, quien nos ha dado una clase también de cómo y dónde nosotros debemos estar bien atentos a lo que ocurre y las posibilidades de terremotos, de tsunamis. Tenemos una historia de tsunamis y de terremotos.
Todos los años lo tenemos. Ahora recientemente acabamos de tener varios temblores de tierra en varios lugares del país, registrados allá en el sismológico, por cierto. Y bueno, manténgannos siempre informados. Vamos a agradecer no solamente este encuentro, sino todo lo que podamos hacer de aquí en adelante y toda la información que ustedes puedan enviarnos a nosotros siempre como parte de la educación del pueblo dominicano en temas como este. Gracias a ustedes y gracias a ustedes también por estar ahí en la pantalla recibiéndonos siempre en sus casas. Gracias y quédese porque seguimos compartiendo todo el contenido del canal 4RD de la Radio Televisión Dominicana. No se muevan.